Con ustedes, mis hermanos, en este nuevo día de estudio bíblico, donde hemos venido repasando el conocimiento del libro de los Hechos, un libro que nos lleva a considerar el trabajo de la iglesia apostólica o primitiva, ¿ya? En el desarrollo de la evangelización, este plan para el año 2020 de nuestra iglesia Belén, donde hemos visto algunos relatos que nos han permitido considerar el trabajo evangelístico desde la mirada de la iglesia primitiva, cómo ellos pudieron desarrollar un trabajo eficiente, bien organizado, única y exclusivamente porque fueron dirigidos por el Espíritu Santo del Señor. ¿Cuál ha sido la invitación? A que podamos nosotros también, de la misma manera que ellos, depender de la voluntad de Dios, depender del Espíritu Santo, consagrarnos, santificarnos para que Dios nos utilice plenamente. Y es ese siempre el llamado a la iglesia, a que podamos disponer nuestros talentos, nuestros dones para la gloria de Dios. Quiero iniciar el estudio con el pasaje del capítulo 13 de Hechos, el versículo número 47, porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, para que seas salud hasta lo postrero de la tierra. Un pasaje que nos lleva a considerar el mandato del Señor y cómo nos invita también a ser participantes de esta obra maravillosa de evangelización. Cuando el Señor Jesucristo le dice a sus discípulos, id por todo el mundo, predicad el Evangelio a toda criatura, nos está enviando a nosotros también, de la misma manera, a entregar el mensaje de salvación a todos aquellos que escucharán este mensaje, pero especialmente aquellos que, escuchándolo, reconocen a Jesucristo como el Señor y Salvador de sus vidas. Les invito a orar para que el Señor nos dirija en esta hora. Bondadoso Señor, gracias porque usted ha sido con nosotros. Bendiga a su pueblo que se reúne alrededor de su palabra para edificarse, para prepararse al servicio, a la adoración, a la entrega de sus dones y talentos, para la honra y gloria suya. Ayúdenos para que en conjunto podamos, Señor, desarrollar esta labor maravillosa de entregar el mensaje de salvación a todos aquellos que han de llegar al conocimiento de esta verdad maravillosa que es la salvación en su Hijo Jesús. Bendiga a su pueblo, bendiga a cada uno de mis hermanos, a cada uno de aquellos que escucharán este estudio para que también, conforme a su voluntad y propósito, sean edificados y alcanzados también para salvación. Rogando que su mano de amor sea sobre nosotros, en Cristo Jesús nuestro Señor lo rogamos. Amén. El libro de los Hechos, un libro interesante, histórico, que nos permite considerar el trabajo de la iglesia primitiva, iglesia apostólica. Hemos llegado al capítulo 13 del libro de los Hechos. Vamos a hablar hoy, iniciamos el primer viaje misionero de Pablo, relatado en Hechos 13, 14, y aquí aparece, cierto, el resumen de lo que es este trabajo, este primer viaje misionero, de acuerdo a lo que hemos venido conversando. Vamos a hablar de cuando llegaron a Chipre, cuando estuvieron en la sinagoga de los judíos, conocieron a Bar Jesús, que es un personaje que ahí vamos a considerar en la conversación, pero este es el resumen, digamos, para que ustedes lo puedan ver también. Y aquí está el- un mapa que muestra todo el mar Mediterráneo. Y vamos a considerar también ahí los viajes de Pablo a través de un mapa que nos permita considerar todo lo que recorrió el apóstol junto a quienes le acompañaban para predicar el Evangelio. El esfuerzo que se desarrolló, cómo no fueron menores las dificultades que tuvieron que vivir, porque Satanás impedía también el desarrollo del Evangelio. Primero que todo, Hechos 13, 1 al 3, nos relata la comisión a Pablo y Bernabé. Lo leo. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y doctores, Bernabé y Simón el que se llamaba Niger, y Lucio Cireneo, y Manaén, que había sido criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando pues estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo, para la obra para la cual los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, y puesto las manos encima de ellos, despidiéronles. Tenemos que considerar que Saulo o Pablo y Bernabé no realizan este viaje, primero, perdón,
Se destaca el nombre de Pablo como el resumen de estos viajes misioneros y muchas veces queda de lado Bernabé, ya quien participó también de este viaje, quien posteriormente junto a Juan Marcos desarrollan un área de predicación misionera y Pablo y Silas otra, equipos de misiones. Tenemos que considerarlo porque en realidad Bernabé era reconocido como alguien importante dentro de la iglesia. El relato de los pasajes que acabamos de leer lo dan a conocer, siendo el primero en ser nombrado. Debe ser porque la iglesia le reconocía como tal. Lucas, al escribir, eh, resalta también a este hombre fiel al Señor que procuró servirle con total integridad. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, ya nos muestra que la iglesia de Antioquía había tomado cierta relevancia por sobre la iglesia en Jerusalén. Vemos aquí cómo la iglesia en Jerusalén quizás ha ido opacando su acción y esta iglesia de Antioquía de Siria ha ido elevando su capacidad. De hecho, aquí es donde la iglesia desarrolla la parte misionera desde Antioquía y es aquí donde llegan los primeros informes y desde aquí se va a Jerusalén para dar cierto respaldo a toda la obra que se está realizando. Consideremos que Antioquía puede ser el centro gentil de predicación. Desde aquí aparece todo lo que es esta ramificación hacia la iglesia gentil y desde Jerusalén hacia aquellos creyentes, los prosélitos de judíos que estaban convirtiéndose al cristianismo. Debemos considerarlo así. Entonces, habían en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y doctores. Vimos en el capítulo 12 cómo había ido creciendo esta iglesia en Antioquía. Ya llegó ahí Bernabé, enviado desde la iglesia de Jerusalén, y él va a buscar a Saulo, a Pablo, para que le colabore en el desarrollo. Y ahí empiezan a trabajar juntos en la predicación, pero también la iglesia sigue enviando más hermanos que tuviesen capacidades para enseñar, para edificar y para que la iglesia allí aumentase. El relato lo dice, y Simón el que se llamaba Níger, y Lucio Cireneo, y Manaén, y Saulo al último, ya como el menor de todos, dice él también en algún momento. Entonces, la iglesia de Antioquía, perdón, había tomado cierta relevancia por sobre la iglesia en Jerusalén en toda esta parte misionera. Lucas da a conocer que existían hombres importantes que cumplían ciertas funciones, profetas y doctores. Los doctores son aquellos que perdón, enseñaban la ley, ya eran los instructores, dirigidos por el Señor, por el Espíritu Santo, el cual les guía a separar a Bernabé y a Saulo para una obra distinta. Eh, no solo en la iglesia, sino que Dios también ministró para que se expandiese de cierta manera esta predicación. Vimos, ¿cierto?, al principio que bajo una persecución se logra que la iglesia salga desde Jerusalén. Pero aquí Dios ya claramente muestra la intención de la obra misionera de propagar el evangelio a toda criatura. Y prepara a Saulo y a Bernabé y a esto encomienda. Ya la iglesia, la verdad que cuando uno va al relato bíblico detallado, yo les invito para que lean completa el capítulo 13. Nosotros por razones de tiempo y para que sea más agradable el estudio, hemos reducido algunos textos, pero cuando uno lo va leyendo, va profundizando y viendo cómo Dios obra. Aquí, por ejemplo, la iglesia, entonces, habiendo ayunado y orado, el ayuno, la oración, la importancia para poder entender la voluntad de Dios a través de estos medios de gracia. Quizás hay iglesias como la nuestra que no son asiduas al ayuno, hay otras que sí. Pero cuán importante es poder ayunar y orar con propósitos espirituales. Ah, la confesión de Westminster nos recomienda también que estos actos de ayuno deben ser dirigidos, bien educados, con un propósito determinado por la iglesia, pero cierto es que cada creyente puede también tener su tiempo de ayuno y oración en pro de alguna necesidad delante del Señor. Ahora bien, este grupo de creyentes en la iglesia de Antioquía ayunaron, oraron y despidieron a Pablo o a Bernabé y Pablo hacia esta labor que Dios le estaba encomendando. No era algo que ellos atribuían, no, eran dirigidos por el Señor y la iglesia los respaldaba. Podemos ver aquí dos cosas.
El respaldo del Señor, que el Señor elija a quien Él quiere para la obra que Él estima conveniente. Pero la iglesia lo ratifica y da el respaldo. Es importante. Aquí voy a mencionar a la iglesia local. ¿Ya? A la iglesia local. Hablamos de la iglesia Belén en este caso. La iglesia Belén debe respaldar el trabajo de quienes desarrollan ciertas actividades. Y por eso es importante que la iglesia esté comprometida con la obra del Señor de todas las formas posibles. Oración, ayuno, económicamente, en la preocupación de saber cómo están, y quienes realizan las labores puedan entregar informes. Es algo que comúnmente hacemos, pero cómo la iglesia se involucra en el actuar, en el desarrollo de esta forma evangelística de la predicación de la palabra. Porque efectivamente no todos son llamados a predicar o a enseñar, pero todos estamos llamados a ser parte de la obra, de el área que nos compete. Hay algunos que, gracias al Señor, son dadivosos en su corazón y han visto también la obra del Señor como una parte suya, y no teniendo las posibilidades de salir, aportan para que la obra del Señor crezca. Es importante no desmayar en aquello, porque la iglesia es responsable de esta labor. Tenemos aquí el primer viaje misionero de Pablo. Vamos a considerar de Hechos 13 hasta el Hechos 14, 28. ¿Ya? Y tenemos aquí algunos detalles. Puse un mapa que muestra el primer viaje de Pablo, que fue alrededor del 47 al 49 después de Cristo, desde Antioquía de Siria, ¿cierto? El mapa lo indica en la parte superior. Desde ahí sale a Jerusalén, de ahí va a lo que vamos a relatar ahora en el primer viaje, pero quiero quedarme con el primer viaje que empieza en Antioquía y desde aquí se va a Seleucia, ¿ya? Que desciende a la costa. Antioquía más en el centro del territorio, desciende a la costa, a Seleucia, que es el puerto. Desde ahí viaja a Salamina, en la isla de Chipre, o Cipro que aparece en la Biblia, y aquí predicaron en la sinagoga de los judíos. ¿Ya? Ellos llegaron predicando a los judíos convertidos, ¿ya? Y predican el evangelio para que aquellos que no se han convertido puedan convertirse. Eh, de Salamina cruzaron toda la isla hasta llegar a Pafo, y aquí se encuentran con Bar Jesús, un falso profeta. Eh, Cabe señalar que este hombre se levantó contra ellos, trataba de engañar, y decía algunas cosas que iban en contra de lo que ellos estaban predicando. Este Bar Jesús, dice el pasaje de Hechos 13, 7 y 8, el cual estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, mas le resistía Elimas, Bar Jesús, el encantador, que así se interpretaba su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul, un hombre importante queriendo escuchar el evangelio. Pero había un engañador, y aquí vemos un falso profeta. Mucha gente, muchos querrán escuchar el evangelio de Cristo, pero siempre va a aparecer alguien que lo va a desviar. Y ahí debemos tener nosotros ciertos cuidados, procurar en ser honestos en la entrega del evangelio, en cómo lo entregamos, nuestro testimonio, para que no sea blasfemado, dice la palabra del Señor, el evangelio de Cristo. Quizás aquí este procónsul, Sergio Paulo, ve en Bernabé y a Saulo a alguien diferente. De hecho, con esta resistencia que hacía Bar Jesús, Pablo dice, el versículo 9, entonces Saulo, que también es Pablo, llenó el Espíritu Santo, poniendo en él los ojos, en Bar Jesús, dijo, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesará de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues he aquí la mano del Señor es contra ti, y serás ciego, que no veas el sol por tiempo. Y luego cayeron en él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien lo condujese por la mano. Pablo no permitió que este hombre siguiera interrumpiendo esta oportunidad de predicación, y le pide al Señor, ¿cierto? Porque es dirigido por él, y lo deja ciego. Dios en realidad usando a Pablo. ¿Pero para qué? Para que el evangelio se predique a toda criatura. Podríamos considerar que el Señor va a permitir que su evangelio sea predicado a todos sus escogidos. Todos llegarán al conocimiento y usará a quien él estime conveniente. ¿Quieres ser parte tú de este trabajo tan importante? Dispón tu vida al Señor. ¿Quieres ser tu parte de la evangelización, de entregar el mensaje de Dios? Entrega tu vida al Señor, conságrate y prepárate leyendo su palabra para que puedas ser instrumento en sus manos.
El- la verdad que lo digo con mucho deseo de que la iglesia crezca. Muchas veces descuidamos y nos rehusamos a ser parte de este trabajo tan especial. Ahora, como decía anteriormente, podemos ser parte de distintas formas, ¿ya? Así que dispongámonos para que podamos, ¿cierto?, llevar el Evangelio de Cristo a toda criatura. Aquí aparece la invitación. La invitación que aparece en Hechos 13, 13 al 15, es porque Pablo sigue su viaje con Bernabé de Pafo a Perge de Panfilia. Aquí es donde Juan Marcos, que le acompañaba, se vuelve a Jerusalén. Después vamos a tener a lo mejor algún comentario en relación a eso, porque en el futuro Juan Marcos quiere volver y Pablo no le quiere recibir. Ya no le quiere recibir porque ya le abandonó en algún momento. Pero sigue el viaje y de Perge van a Antioquía de Pisidia. Aquí Pablo y Bernabé predican libremente a todos. Y aquí es donde se le hace una invitación, donde en Hechos 13:15, y después de la lectura de la ley y de los profetas, los príncipes de la sinagoga se enviaron a ellos diciendo: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Eh, Vemos aquí cómo la mano del Señor se va obrando, ya va obrando, y, y en Antioquía es donde se quedan por un largo periodo. Aquí después vamos a ver cómo se empieza a predicar el Evangelio. Pablo empieza a hablar de la historia del Antiguo Testamento, cuando en el versículo número 16 dice: entonces Pablo, levantándose, echa señal de silencio con la mano, dice: varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd. Y empieza Pablo a predicar, no Bernabé. ¿Y por qué lo resalto? Porque es aquí donde la obra de Pablo se empieza a registrar por parte de Lucas en esta historia de la iglesia primitiva, que nos muestra fuertemente el ministerio de Pablo como el de Pedro. Pero Pablo ocupa un largo relato por parte de Lucas. Vemos que Pablo fue un instrumento útil al Señor. Después de perseguir a la iglesia, se transformó en el mayor predicador hacia los gentiles. Entonces, él empieza relatando del versículo 16 al 22 la historia del Antiguo Testamento a estos judíos que les escuchaban. Y les transmite, ¿cierto?, cómo fueron escogidos por Dios, cómo llegaron al conocimiento del Evangelio. Y en esta predicación se les anuncia a los judíos la salvación por gracia en Jesucristo. Entonces Pablo, levantándose, echa señal de silencio con la mano, dice: varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd. Y empieza el relato. En el versículo 23 dice: de la simiente de este, Dios, conforme a la promesa, levantó a Jesús por Salvador a Israel. Los judíos estaban, pero contentos de recibir el Evangelio. Estaban interesadísimos y les siguen pidiendo que se queden y que puedan participar. Y Pablo y Bernabé entregan este mensaje de las buenas nuevas. Dan a conocer la venida de Jesús, la muerte y resurrección, y esta buena nueva que concluye con la vida eterna, con el regalo de la salvación. Estos judíos estaban fascinados, pero tenemos que también considerar algunas otras cosas. Versículos 13, o sea, Hechos 13, del 42 al 44. Y saliendo ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el sábado siguiente les hablasen estas palabras, y despedía a la congregación. Muchos de los judíos y de los religiosos prosélitos siguieron a Pablo y a Bernabé, los cuales, hablándoles, les persuadían que permaneciesen en la gracia de Dios. Y el sábado siguiente se juntó casi toda la ciudad a oír la palabra de Dios. Se renueva la invitación para que estos discípulos se quedasen a predicar el Evangelio. Quienes les escucharon quedaron deseosos de seguir escuchando la palabra, y pidieron a Pablo y Bernabé que se quedasen más tiempo para poder aprender más de este Evangelio, de esta nueva palabra, de este nuevo mensaje de salvación en Jesucristo. Seguro que ellos tenían todavía algunas prácticas de la ley, que era la circuncisión, pero escuchando el Evangelio de Cristo, esta buena nueva, querían más. Y, y renuevan esta invitación para que sigan predicando. Todos, una gran cantidad de personas estaban siendo alcanzadas por la predicación del Evangelio. Como dice ahí, casi toda la ciudad fue a oír la palabra de Dios. ¿Ah? Hechos 13:45 nos dice: más
Los judíos, visto el gentío, llenáronse de celo y se oponían a lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. La verdad que vamos a detenernos en algo muy importante aquí para considerar. Los judíos escucharon el Evangelio plenamente, se sintieron gozosos de recibirlo y fueron alcanzados. Varios recibieron y la verdad que dice el versículo 42, y saliendo ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el sábado siguiente les hablasen estas palabras. Los judíos estaban contentos, pero también los gentiles habían logrado escuchar y querían seguir escuchando. Y ellos le piden, ¿cierto?, a Pablo que se quede. Y despedida la congregación. Muchos de los judíos y de los religiosos prosélitos siguieron a Pablo y a Bernabé, los cuales hablándoles les persuadían que permaneciesen en la gracia de Dios, que siguieran predicando, que siguieran disfrutando del beneficio de Dios. Veían cómo Dios los estaba utilizando. Pero aquí es donde los judíos, cuando vieron que en realidad toda la ciudad quería escuchar a estos hombres, sintieron celo, envidia, porque parece que a ellos no los escuchaban. Y seguro que era porque había alguna situación que les impedía. Entonces podemos ver aquí cómo la mano del Señor obra en sus hijos para predicar su evangelio. ¿Ya? La envidia de los judíos refleja la falta de amor, la falta de madurez espiritual. Dios llama a los que Él quiere. Y quizás lamentablemente nosotros nos podríamos encontrar en esa parte, en el celo de que otros sean los que utiliza Dios y no yo. Pero nosotros debemos amar la obra de Dios por sobre las personas, por sobre quienes están inclusive ahí, en desarrollándolo, porque la obra es de Dios y Él se utiliza de quien Él quiere. Por eso dice, entonces Pablo y Bernabé, usando de libertad, dijeron, a vosotros a la verdad era menester que se os hablase la palabra de Dios. Y se le predicó a los judíos específicamente. Más pues que la desecháis y os juzgáis indignos de la vida eterna. Y aquí nos volvemos a los gentiles. Como se opusieron a Pablo y a lo que decía, y contradecían y buscaban errores y blasfemaban para que fuesen vistos en menos Bernabé y Pablo, estos dos hombres se vuelven a los judíos y les dicen que el evangelio, o que ellos son liberados de la predicación del evangelio a los judíos y se vuelven a los gentiles para que los gentiles reciban este regalo. Por eso el versículo 47 dice, porque así nos ha mandado el Señor diciendo, algo que aparece en Isaías 49:6, te he puesto para luz de los gentiles, para que seas salud hasta lo postrero de la tierra. Y los gentiles, oyendo esto, fueron gozosos y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Se predicó el evangelio a todos, pero se convirtieron los que estaban escogidos por Dios. Que eso es ya otra rama de estudio, ya que lo hemos venido hablando en las predicaciones de cada domingo sobre esta elección y la predestinación de parte de Dios. Y aquí en Hechos ya se manifiesta en estas palabras, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. El resultado de la predicación. Los judíos desecharon escuchar a Pablo y Bernabé por celos, ya que también los gentiles estaban recibiendo el mensaje de salvación. Ambos misioneros, viendo esta situación por parte de los judíos, decían entregar el mensaje a los gentiles, quienes aceptaron el evangelio y creyeron en Jesucristo. Hechos 13, 48 y 49. Y los gentiles oyendo esto fueron gozosos y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna, y la palabra del Señor era sembrada por toda aquella provincia. Dios bendice su obra y utiliza a quienes Él quiere. Obedezcamos el mandato del Señor. ¿Cuán importante es eso? ¿Ya? Así que tengámoslo presente. El resumen de hoy. Primero, ya llegamos al final del estudio. La iglesia de Antioquía de Siria era dirigida por el Espíritu Santo y siendo dirigida por él, se comisiona a Bernabé y a Pablo a la obra misionera. Segundo, Dios es quien elige, no son los hombres, por lo que debemos ser obedientes a Dios y hacer su voluntad. No seamos resistiendo a la voluntad de Dios. Tercero,
Juan Marcos se aparta y vuelve a Jerusalén, desiste de seguir el viaje misionero que estaba realizando con Bernabé y Pablo. Recordemos que Juan Marcos era sobrino de Bernabé. Cuarto, la palabra de Dios fue bien recibida por quienes escuchaban, desde autoridades como el procónsul Sergio Paulo hasta las multitudes como en Antioquía de Pisidia. Quinto, Pablo comienza a tomar protagonismo en esta obra misionera. Lucas registra su discurso de manera extensa. ¿A qué llego con este resumen? Dios nos invita a ser parte de esta obra de predicación, llevando adelante el mensaje de salvación a todo aquel que lo necesita. ¿Quieres tú ser parte de este equipo de predicación? Entrega tu vida al Señor, conságrate, prepárate, lee su palabra y puedes ser instrumento en sus manos. La invitación es a toda nuestra iglesia en este tiempo de evangelización a seguir trabajando en la predicación del Evangelio a toda criatura. Imitemos a la iglesia primitiva, a estos grandes hombres que dejaron todo por servir a su Señor y pudieron ser utilizados por el Espíritu Santo. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos, que nos permita seguir creciendo. Continuaremos. Este es el resumen del capítulo 13, pero en el capítulo 14 continúa este primer viaje de Pablo y vamos a seguir descubriendo algunas cosas interesantes que el Señor le permitió desarrollar. Que el Señor les bendiga grandemente. Oramos. Padre nuestro, que su mano de amor sea sobre su pueblo y que su palabra sea edificando nuestros corazones, preparándonos para este trabajo tan importante de entregar el mensaje de salvación a toda criatura. Denos las palabras suficientes, un testimonio fiel y por sobre todo que su Santo Espíritu obre en los corazones de aquellos que usted ha escogido para salvación. Todo esto lo rogamos en Jesucristo, su Hijo, nuestro amado y único, suficiente Salvador. Amén. Que la gracia del Señor sea con ustedes, queridos hermanos.